Buenas noches con todos, bienvenidos a todos, un feliz año, espero que hayan pasado muy bien, que hayan cumplido sus notas, sus objetivos, que se hayan comido rico, que se hayan chumado también. Sí, les deseo igual a todos que este año cumplan sus nuevas metas, las que se hayan propuesto el año anterior también no se las olviden. Recuerden que estamos en segundo, ya en un par de meses acabamos segundo y pasamos a tercero y ya nos graduamos, así que este año también nos graduamos. Chicos, no pierdan la motivación, no pierdan esos objetivos que se pusieron, ¿no? A darle más fuerte. Sé que es un año complicado, no sabemos qué pasará con esta pandemia, pero bueno, tratemos de seguir adelante y esperemos que todos estén con las mejores motivaciones, con la mejor de la suerte, ¿sí? El día de hoy vamos a observar el aparato, el cerebro y el aparato, el sistema endocrino. Déjenme ver en qué página estaba. Estamos en la página, ya, en la página 184 del libro físico y me parece que en la página 182 del libro digital, que es dos páginas menos, fueran dos más. Déjenme ver. Ya, estamos en la 186, es en el libro digital y 184 en el libro físico, ¿sí? Revísenle, porfa, siempre son dos páginas para que todos estén a la par, ¿sí? Ahora, vamos viendo. Ya, el día de hoy vamos a hablar sobre el cerebro humano. ¿Qué es esto del cerebro humano? ¿Alguien tiene alguna noción o tiene alguna idea de lo que es el cerebro humano? ¿Por qué es importante el cerebro? ¿De dónde salió el cerebro? ¿De qué forma parte? ¿Qué será esto del cerebro? ¿Alguien alguna idea? Nadie. ¿Puede Vinieron. repetir la pregunta, Licen? ¿Qué entienden ustedes por cerebro humano? ¿Qué es el cerebro humano? ¿Saben cómo está formado? ¿Qué funciones tiene? ¿Por qué es importante el cerebro? ¿Alguna noción de qué es el cerebro? Es que el cerebro es lo que lo dirige a nosotros. Ya, puede ser, ¿qué más? El cerebro significa que nos controla todo el cuerpo, dicen. Ya, puede ser que sí, ¿qué más? Licenciado, buenas noches. El cerebro es la parte motor de todo el cuerpo humano. Sin orden del cerebro nosotros no podemos hacer nada. Ya, muy bien, eso está muy bien. ¿Qué más será? ¿Por qué será importante el cerebro? ¿Alguien sabe de qué está formado? Señor Jaime, usted no tenía clases a las 7 con otra materia, porque yo le vi en química también. Se debe haber saltado una materia por entrar a química. Sí, dicen. Revise su horario. Ya, ¿qué más será? ¿Por qué será importante el cerebro? ¿De qué estará formado? De huesos. Por partículas, De huesos, del cerebro de huesos, segura. No, por de partículas, dicen. Por partículas, puede ser, pero yo creo que hay algo más fuerte que partículas. ¿Qué más habrá? Al cerebelo. Ya, esa es una parte del cerebro. ¿Alguien sabe de qué está formado el cerebro? Por neuronas, Licen. Exactamente, de las neuronas. El cerebro que nosotros tenemos dentro de nuestro cráneo está formado por neuronas. Estas neuronas son las células, son un tejido nervioso, es la unidad fundamental del tejido nervioso. A través de la comunicación de estas neuronas, de estas células, ellas logran comunicarse mediante un impulso eléctrico. Sí, nosotros tenemos electricidad dentro de nuestro cuerpo y nuestro cerebro se conecta o puede dar o puede expresarse, puede comunicar la información a través de estos flujos de energía, estos flujos eléctricos. Ahora, el proceso mediante el cual una neurona se conecta con otra o intercambia información se conoce como sinapsis. Eso es pregunta de examen. El proceso por el cual una neurona se comunica con otra se conoce como sinapsis, con P, sinapsis. ¿Qué es esto de la sinapsis? La sinapsis es esta interrelación que van a tener las neuronas y eso es lo que les permite realizar o comunicarse. ¿Sí? Cuando usted, por ejemplo, se acuerda de algo, se forma una ruta. Quiere decir que una neurona entra en contacto con otra y van a determinar esa ruta. Usted comienza a aprender un nuevo lenguaje
Las neuronas recuerdan todo lo que usted está aprendiendo y se conectan entre ellas para formar estos tejidos, estas redes de comunicación. Cuando usted recuerda algo, se enciende una parte del cerebro, ¿sí? Se genera una respuesta eléctrica. Entonces, este proceso de sinapsis es lo que a nosotros los seres humanos nos permite comunicar nuestras neuronas. Cuando usted aprende una cosa nueva, cuando usted aprende algo nuevo, se forma un nuevo contacto, una nueva red que va a permitir que se conecten estas neuronas. Cuando usted después de un tiempo recuerda esta información, ese mismo comunicado o ese mismo camino, ese contacto que tenían las neuronas, nuevamente se ilumina. Y así pues nuestro cerebro nuevamente recuerda esa información, ¿sí? ¿Cómo usted aprendió a caminar? Su cerebro aprendió a caminar, ¿sí? Aunque su cuerpo se mueva, el que aprendió a caminar es su cerebro. Cuando usted está hablando, el que aprendió a comunicarse, el que aprendió a hablar es su cerebro. Usa la lengua, usa los músculos para poder gestionar las palabras o estos sonidos que nosotros hacemos para poder comunicarnos. Pero en realidad el que está hablando es nuestro cerebro. Cuando nosotros escuchamos, no son nuestros oídos nos permiten escuchar, pero el cerebro que nosotros tenemos es el que está aprendiendo, es el que está escuchando, el que está oyendo, ¿sí? Entonces, cuando usted haga cualquier actividad, el que está detrás de todo esto es nuestro cerebro. Este cerebro recopila toda la información que nosotros tenemos. Aquí nosotros vamos a ver tanto la inteligencia como la memoria. Dentro de las capas de nuestro cerebro, nosotros vamos a tener diferentes cualidades, ¿no es cierto? Vamos a tener la capacidad del raciocinio, del pensamiento, y eso se origina en el cerebro. También nosotros tenemos la memoria. La memoria se desarrolla a partir de una serie de conexiones entre las neuronas. Como yo les digo, cuando usted aprende algo, se olvida por un tiempo, pero luego de un tiempo nuevamente vuelve a recordar, estos caminos, estas conexiones nuevamente se iluminan. Quiere decir que usted recordó algo que aprendió hace un tiempo. Sí, y generalmente cuando nosotros aprendemos algo, no es tan fácil olvidarlo, a menos que sea de corto plazo. Cuando usted repasa algo o se hace como un hábito, su cerebro ya lo asimila, recuerda esa conexión y no se va a olvidar tan fácil, ¿sí? Yo no creo que usted se hayan olvidado andar en bicicleta, por ejemplo. Así usted no vuelva a coger la bicicleta en unos 10 años, su cerebro se va a acordar, ¿no es cierto? Y va a ser mucho más fácil. Usted cuando se aprendieron a dibujar, cuando ustedes aprendieron a escribir, si dejan de escribir en unos 10 años, su cerebro nuevamente se va a acordar. ¿Sí? Son cosas que el cerebro se ha acostumbrado y que los guarda, que nuevamente cuando volvemos a recordar, estas partes se iluminan, ¿sí? Dentro de nuestro cerebro nosotros vamos a distinguir varias partes. Como ustedes pueden ver, frontalmente vamos a tener dos hemisferios. Un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Estos dos hemisferios se van a unir mediante un istmo, mediante un pequeño puente. Este va a ser la interconexión que tienen estos dos hemisferios. Generalmente el hemisferio derecho es el que un poquito más arraigado a la lógica, a las matemáticas, al pensamiento deductivo, a lo que es el pensamiento de los cálculos, de la aritmética, de todo lo que nosotros hacemos por lógica, ¿sí? Este es el cerebro del hemisferio derecho, ¿sí? En cambio, el hemisferio izquierdo es un poquito más hacia las artes, al dibujo, al canto, a las artes escénicas, a la apreciación, a los sentimientos, a muchísimas otras cosas que también nos hace humanos. Hay personas que pueden mover o motivan su cerebro dependiendo de qué áreas las utilizan más. Hay personas, por ejemplo, que somos más lógicas y es lo que el sistema nos ha enseñado, a ser más lógicos. Y hay personas, en cambio, que son más escénicas o que son más representativas, yéndose al mundo de la creación, son más creativas. Un ejemplo de esto es con qué mano usted escribe. Si usted escribe con la mano derecha, quiere decir que su cerebro está educado más a lo lógico, ¿sí? Más a lo aritmético, al cálculo. Y generalmente es en lo que las escuelas se dedican, más a promover nuestra agilidad de razonamiento, de lógica, de números. Si usted escribe con la mano derecha, quiere decir que su cerebro está educado a escribir o a ser más lógico, ¿sí? Si usted escribe con la mano izquierda, quiere decir que su cerebro está orientado más a la creatividad, ¿sí? Pueden que ser sus áreas del canto, de la lírica, de la lectura, del dibujo, de la pintura o de la música, sea mucho más fuerte o usted sea mejor en esas cosas. Claro que esto no es siempre al 100%. Sí puede ser que usted escriba con la mano derecha,
pero su cerebro o usted sea capaz de dibujar cosas increíbles o de tocar instrumentos o de recordar muchísimas cosas que otras personas no. Ahora, cuando nosotros hablamos del cerebro, también si nos vamos a un punto más ético, nosotros podemos aquí compararle a nuestro cerebro como un universo. No todas las personas, aunque seamos hermanos, aunque seamos primos, aunque seamos hijos y madres, padres, seamos parientes, o hayamos crecido en en el mismo lugar, en el mismo barrio, en el mismo país, no somos iguales. Cada persona tiene su propio universo, cada persona tiene su propio cerebro, y dentro de este usted tiene sus propias ideas. Nadie, absolutamente nadie, existe o puede cambiar las ideas que usted tiene. ¿Alguna vez usted, alguna otra persona ha hecho que cambie las ideas dentro de su cabeza? No, ¿no es cierto? Es muy difícil porque usted piensa y usted es dueño de todos sus pensamientos. Que tal vez a una persona le dijo algún comentario o alguna reflexión o algo que le hace dudar o le hace cambiar, que ya es muy diferente. Netamente el que toma todas las decisiones es usted. Cuando nosotros hablamos de una representación, digamos, voy a ponerles un ejemplo muy claro. Imagínense una flor. Ustedes imaginen una flor, ¿sí? Ahora, la misma flor que yo estoy imaginando va a ser muy diferente a la flor que usted está imaginando, porque nuestro cerebro es muy diferente. Digamos que yo estoy pensando en un narciso. ¿Qué tan será un narciso? Es un tipo de flor, ¿sí? Ahora, ¿en qué flor está usted pensando? Tal vez usted se imaginó una rosa o una petunia o se imaginó cualquier otro tipo de flor, ¿sí? Cada uno de nosotros representamos lo que es una flor, pero cada uno de nosotros le damos una representación diferente, ¿sí? Entendemos lo que es una flor, pero nosotros representamos esa misma flor de diferente manera. Y eso generalmente se da con todo, ¿sí? Con absolutamente todo. Cada persona tiene su propio universo, ¿sí? Dentro de este cerebro, como nosotros le hemos visto, también vamos a tener diferentes áreas. Aquí nosotros vamos a ver diferentes áreas del cerebro. Tenemos la parte frontal o la corteza frontal, que en este caso tenemos nosotros la corteza de asociación. Tanto la parte del glóbulo frontal como el lóbulo occipital, nosotros vamos a tener aquí corteza de asociación. Estas partes del cerebro a nosotros nos permite asociar las cosas, ¿sí? Cuando nosotros les digo, yo hablo de una flor, usted asocia la flor con algo que usted aprendió. Tenemos la corteza auditiva orientada hacia los lóbulos temporales, cerca de los oídos. Nosotros aquí vamos a tener partes del cerebro que se centran netamente en escuchar. Esas neuronas mueven los órganos o utilizan los órganos de la audición para poder representar o poder asociar lo que estamos oyendo, ¿sí? Tenemos la corteza sensorial de nuestros sensores, ¿sí? También tenemos la corteza motora, que en este caso mueven los diferentes músculos, los diferentes nervios de nuestro cuerpo para producir movimiento, ¿sí? Y tenemos la corteza visual, que en este caso se enfoca en representar lo que nuestros ojos pueden transmitir al cerebro, ¿sí? Entonces, como usted puede ver, hay diferentes partes de nuestro cerebro y cada una de ellas se centran en funciones específicas o en funciones diferentes. Generalmente los científicos nos dicen que nosotros no usamos el 100% de nuestro cerebro, pero eso es algo falso. Si nosotros no usáramos el 100%, ¿para qué tenemos? ¿No es cierto? Sería ilógico que tengamos un cerebro tan grande, tan específico, tan evolucionado, que no lo usemos al 100%. Lo que nosotros no hacemos es usarlo al 100% siempre al mismo tiempo. Nosotros utilizamos todo nuestro cerebro, pero no al mismo tiempo. Hay diferentes locaciones o diferentes lugares de nuestro cerebro que dependiendo la cosa que nosotros estamos haciendo, están funcionando, ¿sí? Entonces, nuestro cerebro no funciona al mismo tiempo todo el tiempo, sí, sino que hay diferentes lugares que dependiendo de lo que nosotros estamos haciendo, estos van a funcionar. Por ejemplo, si usted está viendo una película, los sensores que más usted está moviendo es la corteza de asociación, la corteza visual y tal vez la corteza auditiva, porque usted está sentado y está observando y está escuchando una película. Ahora, si usted está, por ejemplo, corriendo, ahí la corteza, su cerebro, lo que va a tener iluminado es la corteza sensorial y la corteza motora, ¿sí? Usted aquí va a tener diferentes zonas del cerebro que se están dedicando a otra actividad, ¿sí? Y generalmente nuestro cerebro funciona de esa parte, ¿sí? Nosotros también tenemos que nuestro cerebro, al encontrarse en la parte central del sistema nervioso,
Este va a ser el encargado de mover o de llevar información a todo el cuerpo. ¿Mediante qué? Mediante los nervios. Los nervios van a ser el camino por el cual nuestro cerebro logra contactarse o logra comunicarse con todas las partes de nuestro cuerpo. Como usted puede ver aquí, los nervios, nosotros vamos a tener muchísimos nervios. Tenemos el nervio tibial inferior, tenemos el nervio ciático, tenemos el nervio crural, tenemos muchísimos nervios, ¿sí? Y cada uno de estos nervios van a dirigirse a ciertos órganos, a ciertos músculos, a ciertos aparatos, de los cuales el cerebro va a tomar control, va a enviar una respuesta y estos les van a permitir funcionar de la mejor manera. Ahora, tanto el cerebro como el sistema nervioso están unidos al sistema endocrino. ¿Qué es esto del sistema endocrino? El sistema endocrino va a ser una red de glándulas que nosotros vamos a encontrar a lo largo de nuestro cuerpo ubicado en diferentes partes. Este sistema endocrino está normalizado o está regulado por el hipotálamo. El hipotálamo es tejido nervioso que está dentro de nuestro cerebro, cuyas neuronas reciben información procedente de la corteza cerebral acerca de los estímulos externos e internos. ¿Sí? El hipotálamo sintetiza neurohormonas que envía a la glándula hipófisis y puede ser de dos tipos. Tenemos aquí neurohormonas de función estimuladora o inhibidora sobre la hipófisis anterior y también tenemos otras neurohormonas que pasan a la hipófisis posterior, donde son almacenadas y desde ahí intervienen o se riegan en la sangre y llegan a todo nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué es esto del hipotálamo? ¿De qué me estará hablando el profe? ¿Sí? Nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro una parte que se conoce como hipotálamo. Este es un pequeño espacio que une los dos hemisferios, que une las diferentes cortezas de nuestro cerebro. Este hipotálamo controla una de las glándulas o la glándula más importante, digámoslo así, de nuestro cuerpo, que se conoce como la hipófisis. La hipófisis es una pequeña glándula como que fuera una alberja que se encuentra dentro de la base del hueso esfenoides en una pequeña cavidad que se conoce como silla turca. Sí, está resguardado por el hueso esfenoides en la base de nuestro cráneo, en la base de nuestro cerebro. Esta pequeña glándula va a tener tres porciones. Está dividida en tres partes, en tres lóbulos. Tenemos un lóbulo anterior, que estaría en la parte de adelante, un lóbulo medio en la parte media y un lóbulo posterior en la parte final o en la parte de atrás de esta glándula. Cada una de estas partes de esta glándula genera o secreta hormonas, ¿sí? Entonces, estas hormonas son las que van a irrigarse mediante el sistema circulatorio, ingresan a la sangre y van a llegar a todas las glándulas de nuestro cuerpo y estas van a producir una diferente respuesta, ¿sí? El hipotálamo, que forma parte de nuestro cerebro, es el que controla esta pequeña glándula. Y esta pequeña glándula, a su vez, mediante diferentes hormonas que secreta, va a dirigir todas las otras hormonas, o las otras glándulas que tenemos en nuestro cuerpo. Es así que nosotros tenemos estas glándulas. Tenemos la tiroides. La tiroides va a ser un tipo de glándula en forma de alas de mariposa que se encuentra en nuestra tráquea, debajo de nuestras cuerdas bucales. Dentro de estas cuerdas bucales, de estas glándulas tiroides, nosotros tenemos la paratiroides. Es así mismo como que fueran pequeñas alberjitas que se encuentran incrustadas dentro de la tiroides. Sí, tiroides y paratiroides. Aquí tenemos dos glándulas. Un poquito más abajo, arriba del corazón, entre los dos pulmones, nosotros tenemos el timo. Esta va a ser también una pequeña glándula que se desarrolla hasta los 12, 15, 16 años. Después de esta edad, esta glándula pues como que se achica, se hace más pequeñita, se marchita y ya no tiene gran producción, ¿sí? Esta glándula funciona en las primeras edades de nuestro cuerpo. Bajando un poquito, encontramos a los riñones. Sobre los riñones nosotros tenemos las glándulas suprarrenales, ¿sí? Hacia el estómago, debajo del estómago tenemos el páncreas. Es una glándula también que nosotros vamos aquí a tener diferentes glándulas. Vamos a tener diferentes hormonas, diferentes sustancias que también genera el páncreas. Y por último vamos a tener las gónadas. En este caso de las gónadas vamos a tener dos tipos. Las gónadas masculinas, que vendrían a ser los testículos que producen ciertas hormonas, que es lo que le da las características a un hombre. Y también tenemos las glándulas de los ovarios que vendrían a ser gónadas femeninas,
que producen hormonas que le dan características a las mujeres, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué tipo de hormonas o por qué es importante que nuestro cerebro tenga el control sobre estas hormonas. Cuando nosotros hablamos de nuestro cerebro, muchos de ustedes nos dijeron, nos permite mover, nos permite controlar. Sí, el cerebro también nos permite regular a nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo necesita crecer, nuestro cerebro envía esa información a las glándulas, que en este caso secretan una hormona, secretan un líquido, que le dice que llega a todo nuestro cuerpo, a todas nuestras células del cuerpo y les dicen, ok, a crecer, vamos a crecer. Entonces, el cerebro está controlando estas hormonas. También el cerebro genera hormonas cuando nosotros queremos defendernos de alguna enfermedad. Sí, el cerebro nos envía hormonas para que comiencen a activarse el sistema inmunológico. Ok, sistema inmunológico a combatir enfermedades. Necesitamos hormonas para que se active. Tenemos hormonas también para el hambre, para el sueño, para la felicidad, para todo lo que usted conoce como emociones, generalmente son el resultado de la acción de las hormonas dentro de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo. ¿Sí? Cuando usted está viendo una película y siente el miedo de una película de miedo, de acción, usted siente que quiere salir corriendo o se asusta, usted también está sintiendo hormonas que se producen en las suprarrenales. La adrenalina, la noradrenalina, muchísimas hormonas que producen estas glándulas, ¿sí? Cuando nosotros nos alimentamos y comemos muchísimos dulces, generalmente nuestro cuerpo reacciona entre los dulces produciendo insulina. La insulina es la hormona que sale de la glándula del páncreas, ¿sí? Entonces el páncreas también genera otro tipo de hormonas y también genera la insulina. Entonces nosotros estamos aquí produciendo otro tipo de respuesta, ¿sí? Y finalmente tenemos los testículos que producen, en este caso, la testosterona, que es lo que a los hombres nos hace ser hombres, ¿sí? Lo que nos da los caracteres secundarios, nos engrosa la voz, nos sale barba, el pelo por todo el cuerpo, nos hace tener más masa muscular, nos hace ser más grandes, más agresivos, más toscos, que generalmente eso es lo que nos da la testosterona. En el caso de las mujeres, pues se genera progesterona y los estrógenos. La progesterona y los estrógenos intervienen en lo que es la maduración de las mamas, en la maduración o en el control del ciclo menstrual, en la maduración de los óvulos y también en la fecundación la fecundación, la gestación y también en la producción de leche cuando ya han dado a luz para mantener a los hijos. Entonces, como usted puede ver, estas hormonas intervienen o cambian directamente lo que nuestro cuerpo necesita, ¿sí? Todas estas hormonas, como yo les había dicho, se generan en cada una de estas glándulas y estas glándulas a su vez están controladas por la hipófisis. La hipófisis está controlada directamente por el hipotálamo que forma parte de nuestro cerebro. Es nuestro cerebro el que coordina toda esta producción de hormonas, todas estas sensaciones, estas cosas que nuestro cuerpo experimenta, lo hace nuestro cerebro para mantenernos a salvo, para mantenernos sanos, ¿sí? Ahora, también nosotros tenemos diferentes problemas. Hay personas, por ejemplo, que se engordan muchísimo, ¿cierto? Tal vez no es porque coman mal o porque no les gusta hacer ejercicio, sino que aunque sigan dietas, aunque sigan una vida sana, aunque hagan muchísimo ejercicio, no pueden bajar de peso y ya es preocupante, ¿no? Dicen, pero ¿qué pasa? O sea, ya hago de todo y no logro bajar. Tal vez es porque tiene alguna deficiencia, ya sea en la producción de hormonas de la tiroides o la paratiroides. O puede ser que tenga un pequeño tumor en la glándula de la hipófisis. Hay personas dentro de nuestro mundo que lograron crecer hasta los 2, 3 metros y eso significa que tuvieron una glándula atrofiada o un pequeño tumor en estas glándulas y eso es lo que se sale de control, ¿sí? La hormona de crecimiento, por ejemplo, en una glándula de la hipófisis hace que un ser humano no logre o que nunca termine de crecer, ¿sí? Tal vez algún tumor o alguna malformación en la glándula de la tiroides y la paratiroides hace que usted nunca deje de tener hambre y siempre esté come y come y come. Y eso es lo que produce que a la final nuestro cuerpo comience a engordar, ¿no es cierto? Tal vez algún tumor en las suprarrenales o en las renales nos genera muchísimas enfermedades, ¿sí? Entonces, como usted puede ver, cada una de estas hormonas tiene un papel fundamental y es importante que se mantengan sanas, ¿sí? Ahora, ¿qué hormonas produce cada una de estas? Ustedes pueden encontrar todas las hormonas en la página en 196. Aquí usted va a encontrar todas las hormonas que se producen. Por ejemplo, la hipófisis anterior, el lóbulo anterior, produce estas hormonas. La GH
que me parece que es bueno, aquí están las siglas, ¿no? Usted puede observarle aquí todas las siglas. La hormona de crecimiento o la somatropina, GH, produce o interviene en la alargación de los músculos y los huesos. La la PRL me parece que es la prolactina. Sí, prolactina. Esto interviene directamente en el desarrollo de las mamas, producción de leche. Tenemos la TSH, que vendría a ser la hormona estimulante de la tiroides. Sí, se genera en la tiroides. Eso es lo que a nosotros nos da hambre. Tenemos la ACTH, las glándulas suprarrenales. La hormona adrenocorticotrópica, que esto es lo que a nosotros nos da la sensación de como que usted tuviera ánimos o que necesita correr, saltar, como que usted fuera a explotar. Eso es lo que nos da la ACTH. Tenemos la FSH, que me parece que es el folículo estimulante, sí, que nos permite madurar ya sea los testículos o los ovarios. Esto genera los espermatozoides y los óvulos, ¿sí? Tenemos la hipófisis posterior, que genera oxitocina y ADH. La ADH es la adenohormona. ADH, por aquí está. Se me fue la ADH. Bueno, la oxitocina genera o hace que se madure el útero y también que se produzca leche o que se maduren las glándulas mamarias en las mujeres. Y tenemos la ADH, que son los riñones, que me parece que interviene en la adrenalina, ¿sí? Adrenalina, hormona de adrenalina, ¿sí? Entonces, como usted puede ver, hay muchísimas hormonas que se generan en diferentes glándulas y estas, pues, ocupan o mueven diferentes órganos, ¿sí? Usted aquí puede ver muchas de las glándulas que nosotros tenemos, ¿ya? También tenemos qué acción tienen estas glándulas. Por ejemplo, la tiroides produce tiroxina y calcitocina. La oxitocina acelera el metabolismo celular y por lo tanto el crecimiento del individuo. El mecanismo activador es la hormona estimulante de la tiroides. La tiroides genera esta hormona estimulante de la tiroides, llega a la tiroides y la tiroides comienza a producir tiroxina, que es otra hormona. Tenemos la calcitocina, que inhibe la liberación de calcio de los huesos. Esta calcitocina generalmente se libera cuando las personas están en proceso de gestación, las mujeres, que usted necesita transmitirle calcio al pequeño individuo que está creciendo en su cuerpo y se produce calcitocina, ¿sí? Este asimismo hace que se eleve la producción de calcio en la sangre. Tenemos la paratiroides, que genera la hormona de la paritoidea o la paratohormona, que estimula la liberación de calcio de los huesos. Tenemos los islotes de Langerhans, que estos son las suprarrenales, ¿sí? Aquí nosotros, perdón, los pequeños glóbulos del páncreas. Aquí nosotros sintetizamos la insulina, que sintetiza las células, en este caso, para poder consumir el azúcar, favorece la absorción y la utilización celular de la glucosa. A partir de la glucosa se sintetiza el glucógeno, que se almacena en el hígado. Tenemos el glucagón, que estimula la degradación del glucógeno que nosotros incorporamos o que almacenamos en nuestro hígado, ¿sí? Tenemos las glándulas suprarrenales. La corteza suprarrenal genera el cortisol y la aldosterona. El cortisol, degradación de las proteínas y la grasa o la glucosa. Y la aldosterona activa la absorción de los iones de sodio y la expulsión de calcio en las nefronas, que esto es netamente en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Tenemos la médula suprarrenal, la parte interna de las glándulas suprarrenales. Aquí se genera la adrenalina y la noradrenalina, que contribuyen a reforzar la actividad del sistema simpático. Sí, como le digo, es como que usted quisiera correr. Eso es lo que genera la adrenalina, o que usted tiene muchísimo miedo. Eso genera la adrenalina. Los testículos, los andrógenos, que en este caso es la testosterona, estimulan la formación de los espermatozoides y los caracteres secundarios masculinos. Y también tenemos los ovarios, que producen los estrógenos y la testosterona, que intervienen en el ciclo menstrual y el embarazo, ¿sí? Como usted puede ver, se desarrollan muchísimas hormonas dentro de nuestro cuerpo y las principales hormonas se generan a través de estas glándulas que tenemos a nuestro cuerpo. Aquí están mencionándose unas 2, 4, 6, como unas 10 hormonas. Generalmente nuestro cuerpo logra producir hasta 60, así que hay muchas de estas que, como no son tan importantes, no se las nombra, ¿sí? Y bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguien tal vez tiene alguna duda o pregunta antes de que se termine el tiempo? Le hice una pregunta. ¿Cómo está en YouTube sus clases? Disculpe.
Yo les subo las clases al grupo de química y biología ahí para que les observen. Ah, no, sube por YouTube. O sea, claro, ya las subo a YouTube, pero las subo al grupo también para que ustedes le observen desde ahí. O pueden Pero es suscribirse. que yo quiero saber cómo está en YouTube, dicen, disculpe. Chuta, déjenme ver cómo está, no me acuerdo. Pero ya le subo el video y de ahí usted ya le ve el canal y ahí se suscribe. Más fácil. Aquí mismo en WhatsApp también puedo ver sus videos. Claro, ahí mismo le subo. Listo, profe, muy amable, disculpe, ¿no? Muy, Ya no hay muy amable, problema. gracias. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta o inquietud? ¿No? Oiga, Bueno. le hice una pregunta. Dígame. Con esto del cerebro que dice, hay una pastilla que dice Recorderis. ¿Es bueno tomar eso o no? Bueno, yo la verdad no soy doctor. No le podría decir que si es bueno o no. Yo lo que considero es que estas pastillas, ¿no? Están generadas para estimular el cerebro. Generalmente las pastillas que nos dan, así como, como que estuviéramos más despiertos, más alertas, nos permite que nuestro cerebro recuerde cosas. Ahí, por ejemplo, tenemos el Recorderis. Si no estoy mal, este Recorderis debe tener ya sea cafeína o alguna cosa derivada de la taurina, que son estimulantes. Y eso hace que nuestro cerebro, pues al estar más estimulado, logre recordar ciertas cosas para que nos sirva después. O sea, está más alerta nuestro cerebro y no se olvide tan rápido las cosas que estamos pasando. Me imagino que se va por ahí el modo este de las pastillas. Como le digo, no soy doctor, no sé si será bueno o será malo, pero yo creo que funcionan así. ¿Sí? Ya, listo, muchas gracias, dice. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. No se olviden de poner la asistencia en el chat y nos veríamos el día de mañana. Gracias, Licen. Hasta mañana. Gracias. Gracias a todos, muy amables. Hasta luego. Gracias, dice. Gracias, dicen, muy amable. Ya, hasta luego. Gracias.